Así que bueno, es un gusto volver a estar con todos ustedes. Como saben, luego van a poder asistir a la clase grabada a través del campus del diplomado y por supuesto la presentación que hoy nos va a disertar, con la cual nos va a disertar hoy el profesor Juan Silva. También va a estar esa presentación disponible para que puedan acceder a todos los materiales. Como siempre, hacia el final de la clase les voy a recordar algunas fechas importantes para que estén atentos, que también van recibiendo ustedes en cuanto a notificaciones y actividades que deben ir cumplimentando en el marco de este diplomado. Y además comentarles que, al igual que en la clase anterior, hacia mitad de esta disertación, el profesor va a abrir el espacio de preguntas, a través del cual van a poder participar, hacer sus comentarios, interactuar como siempre, y también hacia el final. Bueno, les doy la bienvenida y le paso la palabra al profesor. Gracias una vez más por estar presentes. Muy bien, muchas gracias Lorena. Vamos entonces a dar inicio a esta tercera tanda. Déjenme ver, compartir, a ver. Gracias Lorena, Marcos, y vamos a comenzar esta charlita hablando de un tema en el cual ustedes ya, o por lo menos varios de ustedes, están bastante enterados y por lo que he visto, pues dominan estos aspectos muy bien. Lo he visto por los foros en los cuales han intervenido. Así que algunos de ustedes podrán enmendar algunas fallas o ampliar algunos aspectos que les parezca conveniente al final de esta primera hora. Entonces vamos a hablar de las finanzas verdes o ambientales, ambientales o verdes, y vamos a comenzar señalando que las finanzas verdes son soluciones de mercado para resolver problemas ambientales. O sea, son una finanza como cualquier otra, pero estas están destinadas a resolver problemas ambientales. Como ya ustedes saben, se ha estimado que para alcanzar las metas del desarrollo sustentable en 2030 necesitamos unos 7 billones de dólares en español al año, lo cual es una cantidad apreciable de dinero. Así que necesitamos muchos recursos financieros para ser inyectados. Puede que las inversiones vayan aumentando, pero se necesita mucho más. Claro, no solo se necesita dinero, se necesita otras cosas, como se sugiere en esta foto, ¿verdad? Se necesitan recursos humanos con capacidad institucional disponible para implementar proyectos alineados con el ambiente. Si no es un problema solamente de dinero, de inversiones, de recursos, se necesita la capacidad para manejar esos recursos, la capacidad financiera, y se necesita también el sistema legal y de justicia. Y en algunas de estas cosas, algunos de nuestros países están un poco atrasados. En realidad, pues, es complejo el proceso. Se requiere infraestructura, normas y recursos, además del sistema legal nacional adecuado y moderno y con estándares internacionales apropiados. Se requiere, lo de normas es muy importante porque en el mundo financiero las normas están bien establecidas, son respetadas y son las que infunden confianza para que proceda la inversión. Entonces, hay, digamos, más de un requerimiento y mucho más que dinero, ¿verdad? Bueno, este cuadrito que está acá y con el cual ya ustedes seguramente están familiarizados, hace un recuento de los distintos instrumentos o productos financieros que la banca está utilizando en, digamos, el desarrollo de las finanzas verdes, ¿verdad? Empezando con los préstamos que financian activos relacionados con soluciones
de eficiencia energética, proyectos de energía renovable, actividades agrícolas climáticamente inteligentes, edificios ecológicos, es decir, activos ecológicos que generan un impacto ambiental positivo. Entonces, para eso los bancos utilizan, entre otros recursos, préstamos verdes. También usan hipotecas verdes, hipotecas vinculadas a activos inmobiliarios que cuentan con certificaciones de edificios sostenibles o que cumplen con algún criterio de coeficiencia. Entonces, esta es otra fuente de recursos. El leasing verde, que son arrendamientos financieros de activos clasificados como verdes, que pueden ser equipos, como por ejemplo motores eficientes, paneles solares, vehículos eléctricos. Tarjeta de crédito verde, yo no tengo, pero voy a tener que buscar una, ¿verdad? Y el financiamiento comercial verde, que son soluciones de financiamiento comercial vinculadas a la importación y exportación de activos. Entonces, fíjense, hay una variedad de instrumentos que no son extraños, son los instrumentos que normalmente los bancos utilizan en sus operaciones, pero que esta vez tienen un apellido, que es el verde. Entonces, es importante que los bancos disponen de esto. Ahora bien, si bien contamos con este tipo de recursos, no contamos con un sistema confiable de estándares globales. Y como el mundo está globalizado, como vivimos en una economía que es global, entonces obviamente un sistema de estándares global es importante. Así que perdón, déjame, ese, ese requerimiento se da en llamar taxonomía sustentable. Entonces, este es uno de los requerimientos más importantes, la taxonomía sustentable, que detrás de ese nombre, taxonomía, puede un poco esconderse al escrutinio, ¿no? Pero esta taxonomía permite identificar, definir y clasificar actividades para que se puedan considerar sustentables. Es decir, es un sistema de clasificación, como son las taxonomías, pero en este caso referida a proyectos y a productos sustentables. Bueno, precisamente en este contexto, la Unión Europea se planteó desarrollar su taxonomía. Y efectivamente la Unión Europea ha desarrollado una taxonomía sustentable, que es la taxonomía sustentable de los países de la Unión Europea, pero existe la preocupación de que debe haber estándares globales, es decir, debe haber una taxonomía o taxonomías globalmente compatibles. Entonces, en este sentido, ellos crearon la Plataforma Internacional para la Finanza Sustentable en 2019 y a esa plataforma se incorporaron una serie de países importantes como Argentina, o Chile, Canadá, China y otros, la India, Japón, Malasia, el Reino Unido, Suiza, Nueva Zelanda, Noruega, etc. Esos países, junto con los países de la Unión Europea, ¿verdad?, conforman esta plataforma que representa el 55% de las emisiones de gases invernaderos y también el 55% del Producto Bruto Global y el 50% de la población mundial. Es decir, esta plataforma es verdaderamente importante en términos globales. Y su objetivo es incrementar la movilización de capital privado hacia la inversión ambientalmente sustentable, promoviendo las mejores prácticas, comparando las iniciativas, identificando las barreras
y las oportunidades para la finanza sustentable. Es decir, es una plataforma que va más allá de conformar, digamos, una plataforma de taxonomía globalmente compatible y promueve y identifica oportunidades. Entonces, este es un organismo importante, digamos, y la Unión Europea como líder en estas actividades, pues desarrolló esta plataforma. La taxonomía sustentable de la Unión Europea es interesante, tiene 6 objetivos y se basa en 3 criterios. Los criterios son muy simples, ¿no? Se trata de que los proyectos contribuyan sustancialmente en al menos uno de los 6 objetivos ambientales que define la regulación y no le hace daño a ningún otro. Y además de eso cumple con una serie de resguardos o de requerimientos mínimos, ¿verdad? Los objetivos pues están dirigidos hacia la mitigación y la adaptación al cambio climático, ¿verdad? La protección y el uso sustentable del agua y de los recursos marinos, la transición a una economía circular, y vamos a hablar nosotros un poco sobre este aspecto, la prevención de la contaminación, prevención y control de la contaminación, y la protección y restauración de la biodiversidad y de los ecosistemas. Son 6 objetivos bastante amplios los de la taxonomía sustentable de la Unión Europea. Bueno, esta es una organización con la cual con toda seguridad ustedes están familiarizados, la International Organization for Standardization, que es la ISO, que todos conocemos, ¿verdad? Bueno, ya la ISO se está ocupando de este asunto. Ya publicó en el 2021 un primer volumen de finanzas sustentables con los estándares, o por lo menos con los conceptos básicos y las iniciativas clave del estándar ISO, que en este caso es el TR 32220 del 2021. Y estaba preparando ya, a lo mejor ya está publicado, un segundo volumen, ¿verdad? Con los principios y las guías para la finanza sustentable. Entonces, esto pues ayuda, ¿verdad?, a resolver el problema de los estándares globales que al principio señalamos como que nos estaban haciendo bastante falta, ¿verdad? Bueno, estos desarrollos han dado lugar, han desencadenado una tendencia importante a nivel mundial para el desarrollo de taxonomías, lo que algunos llaman taxomanías, ¿verdad? En este mapa vemos como la Unión Europea, que está en un azul más pálido, un celeste, ¿verdad? Y China y Japón tienen ya sus taxonomías sustentables, Mongolia también, y otros están preparándolo, como es el caso de Sudáfrica, de Rusia, ¿verdad? Y otros están ya preparando, digamos, desarrollando, gestionando las guías principales, como es el caso de Colombia, Canadá, ¿verdad? Chile, India, Kazajistán, Nueva Zelanda, etc. Es decir, fíjense cómo se está poblando el mapa mundi con países que ya tienen una taxonomía o la están preparando o están ya a punto de ponerla en práctica. Esto es importante, pero crea un problema, porque vamos a tener, digamos, 150 taxonomías, entonces a la hora de hacer las transacciones que una economía global requiere, pues habrá que ver cómo se compaginan estas distintas taxonomías, cómo se armonizan. Entonces, armonizar es ahora una palabra importante. Ahora empieza a haber taxonomías, todos los países quieren tener la suya, pero ahora hay que armonizarla. Entonces, para armonizarla,
pues hay una serie de requerimientos. Tienen que haber metas ambientales específicas, es decir, las taxonomías deben ser específicas en relación a los objetivos medioambientales, que deben ser claros y explícitos, ¿verdad? Y cómo se alinean con los acuerdos internacionales sobre el medio ambiente. Ese es un requerimiento importante. El otro requerimiento es que debe haber un esquema claro de clasificación de los distintos sectores y actividades económicas, en una lista, digamos, fácilmente accesible. Y debe contar también con métricas de desempeño para evaluar si el rendimiento ambiental de una actividad es coherente con los objetivos medioambientales. Entonces, es necesario que las taxonomías tengan parámetros de medición claros y que sean comunes en lo mejor posible, ¿no? En la medida de lo posible. Estos parámetros deben incorporar los impactos del ciclo de vida. Y además de eso, ¿verdad? Se necesitan umbrales de desempeño de cada actividad económica, es decir, umbrales de rendimiento, que pueden ser cualitativos también, pero que son necesarios para cada actividad económica incluida en la taxonomía y para cada métrica que mide los resultados de esos proyectos. Entonces, bueno, esto es, digamos, no son fáciles estos requerimientos, como ven. Ahora pues nos enfrentamos a este problema de cómo podemos armonizar, ¿verdad? Las distintas taxonomías. Bueno, vamos a dejar de lado un poco el tema de las taxonomías. Ya ustedes pues estudiarán más sobre este aspecto, pero nos vamos a referir un poco a las decisiones que tomó la ONU en el 2005 sobre la inversión responsable. Entonces hay acá 6, digamos, eh, requerimientos o criterios que se plantean en relación con las finanzas sostenibles y la inversión responsable, que comienza por incorporar los criterios ASG en el análisis de las inversiones y en el proceso de toma de decisiones. Bueno, yo estoy seguro que la mayoría de ustedes, si no todos, ya están muy familiarizados con los criterios ASG. Vamos a hablar de eso a continuación. En el segundo lugar está incorporar activamente estos criterios ASG en las políticas y prácticas propias. Y eso caracterizaría a una inversión responsable. Tercero, promover la aceptación y la implementación de los principios en la industria financiera. Estos principios, ¿verdad? Promover que las compañías en las que se invierte tengan una divulgación apropiada de sus prácticas ASG. Esto también es importante. Luego, trabajar conjuntamente para promover la efectividad en la implementación de los principios. Y bueno, los principios ASG, por supuesto, ahora ya están bastante conocidos a nivel internacional, pero obviamente hay que estar trabajando en su implementación. Perdón, en su implementación. Me van a perdonar la voz, pero he dado muchas clases. Entonces, uno nace con una cierta cantidad de voz y como va dando clases y clases a través de su vida, ¿verdad? Se le va acabando. Bueno, en sexto lugar y último, el compromiso conjunto de reportar las actividades y el progreso hacia la implementación de dichos principios. Entonces, es importante, los principios están ahí, pero obviamente hay que promoverlos, hay que aceptarlos, hay que incorporarlos activamente a las distintas políticas y prácticas de las instituciones financieras, ¿verdad? Bueno, los criterios ASG se refieren por las 3 letras que ya ustedes saben a los proyectos ambientales, sociales y que tienen que ver con la gobernanza.
Entonces estas son las tres famosas iniciales ASG. Las ambientales pues están relacionadas con el cambio climático, la mitigación y la adaptación, la biodiversidad, la contaminación y la economía circular. Y las sociales tienen que ver con la equidad, el capital humano, el empleo, la salud, las comunidades y los derechos humanos. Y los principios de gobernanza tienen que ver con la estructura gerencial, con las relaciones laborales, con las remuneraciones y con la ética y la transparencia. Entonces, esto es un abanico bastante amplio, ¿no?, de criterios para la inversión responsable. Bueno, en este contexto menciono acá el plan de la Unión Europea para el 2018. Y ustedes dirán, bueno, pero la Unión Europea está a cada rato en esto. Es que la Unión Europea ha liderizado una serie de iniciativas y hoy por hoy es uno de los referentes en el desarrollo tanto de la sustentabilidad como de las finanzas verdes. Y por eso entonces, bueno, hay que estarse ocupando de sus iniciativas, ¿verdad? Bueno, ellas produjo la Unión Europea en el 2018 un plan de acción con 10 puntos. Yo voy a mencionar acá 5 nada más que seleccioné. Ustedes van a ver los otros 5, por supuesto, en el material. Establecer una taxonomía clara y detallada, un sistema de clasificación de las actividades sostenibles que debe mantenerse, digamos, actualizado. Y este es uno de los 5, de los 10 puntos. Este es un aspecto que está, pues, muy avanzado, no acabado, porque estas cosas se están aplicando constantemente y tienen que ser revisadas y actualizadas y además tienen que ser armonizadas con el resto del mundo, ¿verdad? En segundo lugar, la creación de una norma de bonos verdes de la Unión Europea y de etiquetas para productos financieros verdes. Esta es otra iniciativa que está muy adelantada. En tercer lugar, el fomento de la inversión en proyectos sostenibles. Proyectos sostenibles, por supuesto, que aprueban un test de idoneidad, es decir, que efectivamente son proyectos sostenibles. En esto la Unión Europea, como algunos de ustedes tal vez esté familiarizado, en esto la Unión Europea ha estado aplicando ha sido sumamente activo en aplicar esto, ¿verdad?, en proyectos sostenibles en el mundo. Bueno, incorporación de la sostenibilidad en el asesoramiento financiero y el desarrollo de puntos de referencia en materia de sostenibilidad, lo que ya hemos mencionado en la clase anterior como el benchmarking. Bueno, esto en relación con los planes. Ahora, los bancos, por lo menos algunos bancos, también han sido activos, han liderado la incorporación a las actividades de financiación sostenible, de inversión responsable. Acá señalamos el ejemplo del Banco Bilbao Vizcaya, español, pero que está en todo el mundo. Movilizó en el 2018 11.815 millones de euros en proyectos de financiación sostenible. Empezando por la financiación verde para la transición a una economía baja en carbono, ¿verdad?, con varios instrumentos como préstamos verdes, financiación corporativa, bonos, infraestructuras sostenibles y agronegocio, que pues ha desarrollado la financiación corporativa para educación, asistencia y vivienda social, proyectos de infraestructura social, bonos sociales y agronegocios sostenibles. Y en tercer lugar, instrumentos de inclusión financiera y emprendimiento, que están dirigidos a los microemprendedores, a las mujeres emprendedoras,
a nuevos modelos digitales y a préstamos a comunidades de bajos recursos, es decir, incorporar a sectores que hasta ahora han estado excluidos de la corriente principal en las finanzas mundiales, que como ustedes saben, pues, son importantes. Bueno, uno de los instrumentos de los que tenemos que hablar son los bonos verdes, los bonos sociales y los bonos sustentables. Los bonos, que no son otra cosa que emisión de deuda. Emisión de deuda que va dirigida, esos recursos, al ambiente, a soluciones ambientales. Entonces, esa es la diferencia con lo que vendrían a ser los bonos, digamos, de otros colores que no son verdes, ¿verdad? Los bonos verdes, sociales y sustentables, van dirigidos entonces a soluciones ambientales. Acá presento un esquema, un breve esquema, muy sencillo, de cómo se generan los bonos verdes, ¿verdad? Se empieza con el desarrollo y la concepción de un proyecto verde, es decir, de un proyecto destinado a producir algún tipo de solución ambiental. Los gestores de este proyecto verde, ¿verdad?, se asocian con un ente emisor. Un ente emisor que pues, puede tener, son instituciones que pueden tener distintas naturalezas, ¿verdad? Puede ser un banco o una agencia financiera, o también puede ser un municipio o el gobierno de un país, o puede ser también una ONG. Entonces, el ente emisor asume la emisión de bonos para financiar este proyecto verde. Pero el proyecto, ¿verdad?, el desarrollo del proyecto, generalmente acude a asesorías de agencias que ayudan, que las llamamos aquí estructuradores, que son agencias que ayudan a estructurar el proyecto de tal manera que satisfaga los requerimientos, ¿verdad?, para, digamos, ser certificados como un proyecto verde. Y para ello tiene que ir a un revisor independiente, una empresa. Yo creo que en la clase anterior vimos varios revisores independientes que son, digamos, evaluadores debidamente certificados y que tienen la confianza del público y que va a decir que el proyecto efectivamente está listo para concursar con bonos en la bolsa de valores. Entonces, el emisor emite los bonos son trasladados a la bolsa de valores, donde, ¿verdad?, mediante subasta van a ser adquiridos por distintos tipos de inversionistas que van a pagar por esos bonos, ¿verdad? Y los recursos así generados van a ser empleados en pagar los costos de todo este proceso, ¿verdad? Pero además y sobre todo a implementar el desarrollo del proyecto, que es para lo que efectivamente está destinado la emisión, ¿verdad? Entonces, este es un proceso que, como ustedes ven, puede ser relativamente sencillo, ¿no? Bueno, vamos a pasar revista rápida a categorías de proyectos en los bonos verdes, ¿verdad? Los proyectos de bonos verdes pueden estar relacionados con energías renovables, que son muy importantes. Realmente hay una generación, una emisión importante de bonos para energías renovables y en Latinoamérica en particular, para la eficiencia energética, ¿verdad?, para la prevención y el control de la contaminación y para el transporte limpio, que también ha generado, ha hecho posible estos proyectos de transporte limpio, la emisión de bonos importantes, ¿no? Para la gestión sostenible de recursos naturales y el uso de la tierra, para productos, tecnologías de producción y procesos
adaptados a la economía circular. Vamos a ver un poquito de economía circular en la segunda charla. Este es un aspecto, por supuesto, muy importante. Luego, los los proyectos de adaptación al cambio climático, los edificios ecológicos, que es algo que está empezando a desarrollarse, la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática y la gestión sostenible del agua y de las aguas residuales. Fíjense que estas categorías, que entre paréntesis son generadas por esta organización que se llama los principios de los bonos verdes, de Green Bond Principles, pero es un abanico amplio de posibilidades de generar deuda para financiar estos proyectos, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con los bonos sociales. Tiene una serie de categorías, por ejemplo, referidas a proporcionar infraestructura básica asequible, ¿verdad? Por ejemplo, vivienda asequible, acceso a servicios esenciales como agua potable, energía eléctrica, generación de empleo, seguridad alimentaria, progreso y empoderamiento socioeconómico de ciertos sectores, y acá, por supuesto, sale a relucir sobre todo pues, las mujeres, el sector femenino de la sociedad. Entonces, estas serían algunas de las categorías más importantes de los bonos sociales. Los bonos sustentables implican proyectos que cubren categorías de ambos tipos de bonos, como hemos visto antes. Bueno, uno se puede preguntar un poco, bueno, pero ¿qué sentido tiene que hayan bonos sustentables? Bueno, acuérdense que esto es un proceso, que esto es una historia y que se van produciendo los desarrollos un poco dependiendo de las oportunidades, de que se abran, digamos, ventanas que hacen posible que ciertas cosas se desarrollen, y por eso no son estas cosas completamente, digamos, no están detalladamente pormenorizadas, sino que hay cierta sobreposición de tipos de proyectos, de competencia. Entonces, así es este proceso, un poco como hemos visto cuando vimos el mercado del carbono, hay una dinámica que es diversa. Bueno, ¿quiénes son los principales emisores de bonos verdes en los últimos años? Bueno, no es Latinoamérica todavía, por lo menos no lo era hasta el 2016, como se señala en este pedacito de curva de 3 años, 2014, 2015 y 2016, cuando lo comparamos con Norteamérica, con Europa, que por supuesto está bien arriba, con Asia, que está tomando, ¿verdad?, un liderazgo importante, y con las organizaciones supranacionales, como los bancos de desarrollo internacionales, que, digamos, participan en este mercado de bonos de una manera importante. De todas maneras, entre el 2014 y el 2017, en Latinoamérica y el Caribe se emitieron 8.4 billones, en este caso 8.400 millones de bonos verdes. Y los billones, ustedes saben que en inglés los billones son miles de millones. Acá son 8.400 millones de dólares americanos. Bueno, ahora bien, en Latinoamérica y el Caribe, si lo vemos un poco los países, cómo han estado, digamos, invirtiendo. La primera cosa es que observen que estas barras han ido, desde el 2014, han ido progresando de manera sostenida, ¿verdad? Esto es el primer semestre del 2021, y bueno, ya el 2021 alcanzó al 2020, obviamente. Y
Pero es importante cómo los países se han ido incorporando progresivamente y se puede ver en estas barras, ¿verdad? Como países como, por ejemplo, Barbados, eh, Panamá, eh, ¿quién más? Este rosadito, Perú, ¿verdad? Se han ido incorporando y otros han ido creciendo en su participación en el mercado de bono verde, como es el caso, por ejemplo, de Chile, ¿verdad? De Brasil, este, que son países que están, digamos, a la cabeza. México, ¿verdad? Eh, bueno, esto es importante señalar, acá hay 13 países participando en este mercado y seguramente pues ya se deben haber incorporado algunos más. Ahora bien, ¿en qué se invierten estos bonos verdes? Y esto también es interesante verlo, tanto globalmente, como se señala en esta gráfica de rosca, ¿verdad? Como por países, como está acá en esta gráfica de barra, ¿verdad? Fíjense acá cómo el 44% de los proyectos se invierten en energía. Por eso les decía yo que la energía alternativa, digamos, la energía limpia, es uno de las categorías de proyectos más importantes, ¿verdad? Luego en transporte, 28%, ¿verdad? Y en uso sustentable del suelo, el 12%, y luego los demás, agua, ¿verdad? El manejo de residuos, construcción, son las otras categorías de menor impacto, ¿verdad? Entonces acá por países, vamos a mirar como algunos países, como es el caso, por ejemplo, de Costa Rica, prácticamente el 100% está invertido en energía limpia. Uruguay puede decir lo mismo. Perú, Barbados, Bermuda, Argentina invierten la mayor parte en energías limpias. En cambio, por ejemplo, Chile, ven esta barra acá, esto es transporte. Entonces invierte una gran cantidad o sea, de los bonos se invierten en el transporte, ¿verdad? Otro sector acá importante, ¿verdad? La construcción en algunos países como Colombia, por ejemplo, o Ecuador, ¿verdad? Es importante. Y luego, a ver, construcción, porque Ecuador tiene bastante construcción de viviendas asequibles, ¿verdad? Este, transporte, residuos y uso del suelo. Esta tiene una cartera mucho más diversificada, ¿no? Como pueden ver. Y lo mismo la de los organismos supranacionales, ¿verdad? Tiene prácticamente un poco de todo, ¿no? Entonces esto es importante, pero de todas maneras vean que energía y transporte, pues hasta ahora han sido los sectores donde se ha invertido la mayor parte de los recursos provenientes de los bonos verdes. En el caso de los bonos sociales y sustentables, ¿verdad? Acá tenemos cómo se reparten entre sociales y sostenibles. Eh, yo siempre uso el término sustentable, no sé, me acostumbré desde el principio, ahora me cuesta trabajo cambiarme para sostenible. Alguna gente dice que son distintos, ¿no? Yo no creo, pero sí, acá en este colorcito violeta, ¿verdad? Están los bonos sostenibles y en el azul los bonos sociales. Entonces, acá los sostenibles están empezando a superar a los sociales en el 2021 y en este caso se mencionan dos hitos. Ecuador en el 2020 para financiar acceso a viviendas asequibles para familias de fondos medios y bajos, ¿verdad?
creo que el proyecto originalmente se planteó en construir 40.000 viviendas, lo cual es una cantidad grande, pero cuando lo ves desde la perspectiva de la gente que necesita vivienda, no es tan grande. Chile en el 2019 también emitió bonos destinados a energías renovables, a la gestión sostenible y eficiente del agua, a la prevención y control de la contaminación y también a proyectos de vivienda asequible, así como iniciativas de salud y seguridad pública. Una cartera un tanto más diversificada, ¿verdad? De inversiones. Entonces, esto en relación con los bonos sociales y sustentables. Bueno, este es un ranking acá, ¿no? Los 3 primeros países. Es un material que tomé de una publicación. Por cierto, ustedes deben tener en la página web una lista de literatura, de distintas fuentes adicionales a las que ya tenían, ¿verdad? Con anticipación, para que puedan cubrir algunas cosas. Creo que es la iniciativa de bonos climáticos, Climate Bond Initiative. Este es un artículo bastante rico en información sobre Latinoamérica. Y aquí están los 3 países que encabezan el pelotón por ahora: Chile, Brasil y México. ¿Verdad? Chile con 17.800 millones de dólares. Después Brasil con 11.700. Y en tercer lugar México con 7.800. Entonces, esta tabla tiene varias cosas interesantes, pero sobre todo fíjense que el número de entidades emisoras, bueno, en el caso del Brasil son 53, ¿verdad? Y el tamaño promedio de los instrumentos, pues en el caso de Chile es 540 millones, o sea, es bien alto. En cambio, en el caso de Brasil es un poco más bajo, 130. Y tanto Chile como México sí han emitido bonos soberanos. Los bonos soberanos son los bonos que emite el gobierno del país. Entonces, el Estado, digamos, en este caso el Estado chileno y el Estado mexicano, ¿verdad? Entonces, esta es una información muy interesante. Ahí está la lista de todos los países que han producido bonos verdes sociales y sustentables, y las características inclusive están discutidas por país. Bueno, la emisión de los bonos verdes sociales y sustentables se ha enfrentado con una serie de barreras, de obstáculos, ¿verdad? Algunos de esos obstáculos son institucionales, propiamente. Por ejemplo, la estructura económica, social y política del país que emite es heterogénea, es inestable, es débil, ¿verdad? Y la inseguridad jurídica impide el desarrollo de las bolsas de valores internas. Esto es alguna de las barreras institucionales. Hay inseguridad jurídica. Entonces, con inseguridad jurídica ustedes saben que las inversiones son como el agua y el aceite, ¿verdad? O las barreras pueden ser de mercado. Por ejemplo, el aparato productivo primario no está especializado en servicios financieros. Hay poca especialidad. Hay insuficiencia de seguridad en el flujo de caja. Los recursos son episódicos, no son suficientes. El tamaño mínimo de las emisiones, que es un requisito de las emisiones, pues
también es un factor, aunque ese tamaño mínimo está bajando cada vez más. Los altos costos de transacción para la emisión. Aquello que vimos en el esquema sencillo, ¿verdad? Cómo un emisor con un proyecto verde genera, eso tiene un costo alto. Entonces, bueno, por supuesto, entonces la emisión tiene que ser alta para cubrir estos altos costos y que quede dinero para hacer el proyecto, ¿verdad? Y finalmente la moneda de emisión, ¿verdad? ¿Por qué? Porque pues tiene que ser en dólares, en euros, entonces, y no en moneda local. Pero se está abriendo ese mercado. Los países están empezando, por lo menos una fracción aún pequeña, pero que está en aumento, se están emitiendo bonos en monedas locales. ¿Y por qué esa restricción? Bueno, porque los inversores no la compran. Sencillamente, las monedas locales no son fuertes, son débiles, son inseguras. Entonces, en ese sentido, pues, los inversores no compran, eso representa un problema. Bueno, vamos terminando esto. Vamos a terminarlo aquí para dejarlo a ustedes decir algo, ¿verdad? Eh, cómo ha funcionado en las finanzas verdes en nuestra región en relación con los bancos. Entonces, acá hay un trabajo muy importante hecho por la Federación Latinoamericana de Bancos, FELABANC, con 101 bancos de 18 países y hacen un análisis, una evaluación mediante encuestas, ¿verdad? Y muestran, en este gráfico, muestran cómo se pasa digamos, de lo más elemental que viene a ser la responsabilidad social corporativa a constituir un pilar estratégico del negocio verde. Entonces, fíjense acá en la encuesta de los 101 bancos, el 74%, ¿verdad? Estaba en lo que viene a ser las prácticas de ecoeficiencia, es decir, responsabilidad social del banco. Eso vendría a ser el peldaño inicial, ¿verdad? Luego, el 64% ya entró en lo que se llama gestión de riesgo ambiental, es decir, que el manejo de sus instrumentos financieros considera el riesgo ambiental y lo incorpora. Ese es un segundo paso. El 49% ya empieza a ofrecer productos y servicios verdes. Y finalmente un 46% se declara comprometido con la finanza verde, lo cual pues ya viene a ser digamos pues, el escalón final, el nivel estratégico más alto. El 49% de los 101 bancos ofrece productos y servicios verdes, lo cual no es despreciable, falta mucho, pero 49% de 101 bancos viene a ser como 50 bancos, ¿verdad? Y el 51% no. Bueno, voy a parar acá, Lorena, para dejar que tengamos unos 10 minutos o 15. Vamos a ver cómo se animan ustedes de conversa. Muy bien, profesor. De enmienda. Estos estudiantes saben mucho de este tema, Lorena, ¿saben? Claro que sí, son exportadores, así que tienen que Entonces, saber muchísimo. ellos saben mucho y tienen, digamos, muchas cosas con que contribuir. Vamos a ver si Gabriela, Gisela, Roberto, ¿quiénes se animan? Por supuesto, a medida que van levantando la mano, les voy cediendo la palabra y Bien. interactúan con Juan. Gustavo Guerrero, Este, Rubén, María Isabel, Diego. Muchas gracias. Yo tengo una duda sobre los bonos verdes. Si bien es cierto, la banca privada que está
interviniendo en la emisión de estos bonos verdes, pero me imagino que tienen el respaldo del gobierno, quien asume esa deuda, o cómo funciona. Eso no alcanzo a entender. Por favor, si me puede explicar un poco más sobre cómo funcionan Bueno, eso. sí, te puedo explicar. Inclusive te voy a ver si te puedo explicar con un ejemplo. Déjame, si me ponen acá, yo voy a compartir pantalla. Voy a buscar acá, permítanme, no, ya va, un momento. Déjame ir atrás, espérate un segundo. Déjame, ¿cómo hacemos esto? Espérate un segundo, que estoy un poco enredado con la tecnología. Ustedes saben que yo no soy millennial, ¿verdad? Me gustaría hacerlo, pero no lo soy. Entonces, un momento, déjame ver acá. Right. Igual se defiende muy bien con la tecnología, profesor, no se preocupe. Bueno, más o menos, no crea. Pero tengo mis apoyos. Eh, bueno, mira, vamos a ver ya. Déjame volver a la reunión y déjame compartir pantalla. Acá está. Fíjate que ¿qué se me hizo? Roberto, fíjate que acá en esta lámina estoy mostrando, ¿verdad? Uno de los bonos, el primer bono verde de Ecuador. Ya va. El primer bono verde de Ecuador fue producido, fue emitido a través del Banco Pichincha, un banco, ¿verdad? Y ese bono emitido por un banco tiene un respaldo, ¿verdad? Como tú dices, ¿quién respalda? ¿Quién le dice al inversor que va a comprar que cuando el bono se venza le van a devolver su dinero y los intereses que ha generado, ¿verdad? Que es la idea. Entonces, en este caso, los que respaldaron esta emisión fueron la Corporación Financiera Internacional, que es un organismo financiero internacional, el Banco Interamericano de Desarrollo Invest, ¿verdad? Que es otro banco internacional, y una financiera francesa llamada Proparco. Esas, en este caso, a partes iguales, se hicieron cargo de la emisión en términos de respaldo. O sea, si a la hora de devolver el dinero, de pagar, pagan los que emiten, ¿verdad? Entonces, a la hora de pagar, pues fallan, entonces estos fiadores tienen que salir adelante y pagar. Pero puede ser el país también. En el caso, por ejemplo, del primer bono soberano social de Ecuador, que fue emitido en el 2019, ¿verdad? La garantía fue el Banco Interamericano de Desarrollo y fue por 400 millones de dólares para esto de las 24.000 viviendas asequibles y dignas. Entonces, tiene que haber quien garantice. Por supuesto, puede ser el país, puede ser el Estado. Claro. Si el Estado es un garante confiable, los inversores van a comprar los bonos. Pero si no, no los van a comprar, Roberto. O sea, Claro. tiene que haber una garantía buena, ¿verdad? Y en este caso pasa a ser deuda pública o deuda privada del país. En el caso del Estado, bueno, no, en el caso del Estado yo pienso pasaría a ser deuda pública. Ajá. Digamos,
la garantía. Claro. Pero acuérdate, el Estado no tiene necesariamente que pagarlo si quien emite paga, Ujú. ¿verdad? O sea, el proyecto que sea tiene que ser financiado de alguna manera o se autofinancia porque genera recursos. Nosotros vimos, por ejemplo, en el caso de los proyectos RED que vimos en la clase pasada, no sé si te acuerdas, Sí, el cómo proyecto, por ejemplo, aquel proyecto brasileño tan importante, ¿verdad? Que estaba, digamos, gestionado por una ONG brasileña, ese proyecto estaba generando los recursos con los que iba a pagar los recursos que le venían, en este caso, digamos, los certificados este, de bonos de carbono, ¿no? Este, o sea, el proyecto puede que genere dinero o puede que esté financiado, pero está financiado, pero cuando va a arrancar, cuando se va a desarrollar, no tiene los recursos todavía. Y ahí recurre a una deuda, Ujú. se compromete con una deuda porque le han ofrecido tal y cual institución financiera, la Unión Europea, el Fondo Alemán de Cooperación, etcétera, etcétera, le ha ofrecido los recursos y entonces él pues puede, digamos, generar el proyecto, conseguir unas finanzas para arrancar que luego va a pagar cuando reciba las ayudas correspondientes, ¿no? Entiendo. Muchas gracias, profesor. Bueno, magnífico. Gracias por la pregunta. Listo. Bueno, bienvenido de nuevo. Gracias, Lorena. Gracias. Vamos a buscar el otro material, ¿verdad? Entonces, acá en las columnas de esta tabla, porque esta es una tabla donde se colocan en la primera columna metas del desarrollo sustentable, es decir, los ODS, que ustedes saben son 17, y luego las categorías de bonos verdes, de bonos sustentables, sociales sostenibles, que son las tercera columna, y luego algunos de los indicadores que pueden reflejar, digamos, la relación entre estos ODS y los bonos, ¿verdad? Entonces, en la primera fila tenemos el primer ODS, que es el fin de la pobreza, ¿verdad? Y tenemos bonos verdes que están trabajando con adaptación al cambio climático, bonos sociales y sostenibles que se relacionan con el acceso a los servicios esenciales, a la vivienda asequible, que ya vimos un ejemplo, y a la promoción socioeconómica y el empoderamiento. Y entonces, como digamos, eh, como indicadores, tenemos el número de personas que reciben servicios básicos, el número de préstamos de microfinanciación en relación con la promoción socioeconómica y el empoderamiento, y el número de personas que se benefician de ayudas a catástrofes frente a catástrofes naturales, ¿verdad? Entonces, estos son indicadores, hay muchos más, hay varios más, pero digamos, estos son indicadores eh, de estos objetivos, ¿verdad? Perdona, Lorena, yo tengo un problemita acá, ¿no? Eh, A ver. eh, tengo un problemita que es que no consigo, estoy viendo, ¿verdad? Eh, ventanas donde estás tú, donde estoy yo y donde están algunos de los estudiantes, pero yo no logro Sí. suprimir esa ventana. Quisiera cerrarla porque me interfiere con la lámina.
no ¿Usted siempre. no puede visualizar la presentación Eh, o la está viendo en este me momento? ocultar participante. A ver si es esto. Sí, Por ahí seguro. ya mejoró un poco. Ajá. Ahí ya más o ¿Ahora menos ahí. sí? Sí, Muy ahora sí. bien. Disculpen la distracción. Bueno, otro objetivo del desarrollo sostenible, agua limpia y saneamiento, que es el objetivo 6. Entonces tenemos categorías de bono verdes que tienen que ver con la gestión sostenible del agua, de las aguas residuales. Mencionamos entre paréntesis que era uno de los objetivos de un bono emitido por Chile, la conservación de la biodiversidad terrestre y acuática, y en cuanto a los bonos sociales y sustentables relacionados con este objetivo está la infraestructura básica accesible. Y indicadores, fíjense que los indicadores pues siempre tratan de ser cuantitativos, como son indicadores. Número de personas que disponen de agua potable, número de personas con saneamiento adecuado y equitativo, volumen de agua ahorrada o volumen de aguas residuales tratadas para su reutilización. Son algunos de los indicadores que se utilizan. Bueno, en este caso, perdón, en el caso del objetivo 7 del desarrollo sustentable, que lo hemos mencionado también bastante, es el de energía asequible y no contaminante, o sea, energía limpia. Y en el caso de las categorías de bono verde, tienen que ver con eficiencia energética y con energías renovables. Eso es muy claro. Y en el caso de bonos sociales y sostenibles, con la infraestructura básica accesible. Y como indicadores tenemos energía renovable producida, también las emisiones de gases de efecto invernadero evitadas como consecuencia, ¿verdad?, del reemplazo de la energía no sostenible con energía limpia, y el número de personas con acceso a servicios de energía limpia. Estos son en relación con estos tres primeros. Y en relación con estos otros, con el octavo, ODS, que es trabajo decente y crecimiento económico, no sé por qué, pero estos me salieron en inglés, y las categorías de bonos verdes están relacionadas con productos, tecnologías y procesos de producción ecoeficiente y o adaptados a la economía circular y la eficiencia energética y las energías renovables. Mientras que los bonos sociales tienen que ver con el acceso a los servicios esenciales, la generación de empleo y el avance socioeconómico y el empoderamiento. Y los indicadores con el número de puestos de trabajo creados, con el número de empleos apoyados, con el número de préstamos a pymes o préstamos de microfinanciación. Fíjense que, un pequeño alto acá, ¿no? Fíjense que en relación con un determinado ODS hay toda una serie de categorías, como vimos cuando vimos las categorías de bonos verdes y de bonos sociales y sostenibles. Hay toda una serie de distintas categorías a través de las cuales, ¿verdad?, se puede, digamos, trabajar hacia el logro de algún ODS. Bueno, esta tabla continúa con las ciudades sustentables o sostenibles, ciudades y comunidades, y el 12, que es consumo responsable, consumo y producción responsable. Y en relación con eso, pues ustedes van a ver toda una serie de categorías relacionadas, y aquí hay muchas más que antes, ¿verdad? Y también en la última columna van a poder ver indicadores como los que hemos mencionado, ¿no? Número de personas con acceso a vivienda, residuos evitados, minimizados, reutilizados, reciclados, etc. Emisiones evitadas, estos son los indicadores. Así que cuando se produce un proyecto
un proyecto de bono verde o bono social sustentable relacionado con un determinado objetivo, ¿verdad?, de desarrollo sustentable, debe tenerse claro cómo se va a evaluar, qué indicadores se pueden utilizar o se utilizan para evaluar si efectivamente el proyecto está cumpliendo con lo ofrecido, ¿no?, con la relación con los ODS. Bueno, esta tabla es un poco pesada, ¿no?, un poco difícil. Eh, eh, Vamos ahora a ver algo en lo cual ustedes también, varios de ustedes están duchos ya. Es la relación entre los inversores y los objetivos de desarrollo sustentable. Entonces, poco, ¿por qué los inversores? Este es uno de los problemas planteados en el foro, ¿verdad? ¿Por qué los inversores van a verse atraídos hacia inversiones responsables, inversiones sustentables, como los bonos verdes sociales y sustentables o como cualquiera otra de los instrumentos ya mencionados? ¿Por qué? Entonces, bueno, acá presentamos cinco razones, ¿verdad? La primera es que los ODS son el marco de referencia en sostenibilidad acordado a nivel global, ¿verdad? Son un soporte para comprender las tendencias en sostenibilidad relevantes para la actividad inversionista y sus deberes fiduciarios. Es decir, son un marco de referencia importante a nivel global. Y los 17 objetivos realmente representan las tendencias en sostenibilidad que son relevantes. Bueno, por otro lado, los riesgos a nivel macro, los objetivos de desarrollo sustentable son una consideración inevitable para los grandes inversores institucionales, porque su inversión depende del buen estado de salud de la economía global. Y si la crisis ambiental continúa y no hay alivio, ¿verdad? Alivio que está, digamos, previsto en los ODS. Si no hay alivios que alivien esta crisis ambiental, obviamente la economía global va a estar en mal estado de salud. Entonces, obviamente, pues, los inversores tienen que favorecer la solución a la crisis ambiental a través de los objetivos del desarrollo sustentable. Los objetivos del desarrollo sustentable impulsarán el crecimiento económico global. Sí, los ODS son un motor clave del crecimiento económico y en el largo plazo la principal fuente estructural de rendimiento financiero, porque de otra manera, ¿verdad?, la crisis ambiental va a estar agotando la economía tradicional y por lo tanto los inversores tienen que ver que los ODS están abriendo ventanas para impulsar el crecimiento económico global. Los ODS también son un marco de riesgo a nivel micro, porque muestran los riesgos normativos, éticos y operacionales específicos y que pueden llegar a ser financieramente significativos. Y finalmente, las ODS o los ODS son guías de distribución de capital, porque suministran un lenguaje común que permite darle forma y articular las estrategias para aprovechar oportunidades de inversión atractivas. Bueno, estas 5 razones pueden considerarse académicas o también se pueden considerar como, en cierto modo, pues una promoción de los ODS a los ojos de los inversionistas. Pero, como vimos, ¿verdad?, en algunas de las gráficas, hay un creciente interés en estas finanzas verdes y en estas inversiones sostenibles, ¿verdad? Bueno, brevemente vamos a tocar un tema en el cual también algunos de ustedes son bastante
expertos, ¿verdad? Eh, ¿Qué es la circularidad? La economía circular. Y acá vamos a comenzar señalando que la economía circular todavía es pequeña, es muy pequeña. La economía lineal, que es la economía tradicional, que es una economía de tomar, fabricar, usar y desechar, ¿verdad? Que pasa de tomar los recursos, fabricar cosas con ellos, desarrollar productos que son usados y que luego son desechados. Entonces, esta economía ocupa el 92% de toda la economía global. O sea, pues es una economía que está agotando los recursos y que contiene altos costos ambientales por la cantidad de desechos que se están generando y que todos conocemos. Pero todavía falta bastante para reemplazarlo, ¿verdad? Entonces, la economía circular la podemos definir, y la Ellen MacArthur Foundation, que es una de las organizaciones, las fundaciones privadas que más se han metido con fomentar la economía circular, la define como sistemas de producción y consumo que promuevan la eficiencia en el uso de materiales como agua y energía, teniendo en cuenta la capacidad de recuperación de los ecosistemas, el uso circular de los flujos de materiales y la extensión de la vida útil a través de la implementación de la innovación tecnológica, las alianzas y colaboraciones entre actores y el impulso de modelos de negocio que respondan a los fundamentos del desarrollo sostenible. Una definición un tanto compleja, ¿verdad? ¿Por qué? Porque implica varias cosas. Por ejemplo, la innovación tecnológica que es requerida, ¿verdad? Las alianzas y colaboraciones. No es una empresa, digamos, de un individuo en alguna parte del planeta, sino que tiene que haber colaboración entre distintos actores que se ocupan de los problemas y vamos a ver algunos ejemplos de eso, y que entonces promueve la eficiencia en el uso de los materiales y la recuperación, ¿verdad? Bueno, la economía circular empezó con 2 o 3 R, como ustedes saben, pero ya lleva 9, inclusive va a ir creciendo, ¿verdad? Acá están los nueve R de la economía circular actual. Y fíjense que además de reducir el consumo, reutilizar los productos, reciclar los materiales, recuperar materiales, rediseñar, refabricar, etcétera, también aparece acá y lo subrayé, rechazar. Tengo una R que antes por supuesto no se consideraba. Pero hay productos que al final de una vida útil y a lo mejor habiendo sido, ¿verdad?, recuperados y reutilizados, etcétera, hay que rechazarlos. ¿Por qué? Porque, bueno, ya empiezan a crear problemas. Por ejemplo, por la acumulación de ciertos productos químicos, porque se hacen muy contaminantes, etcétera. El producto tiene una vida más allá de la cual, ¿verdad?, por más que le apliquemos la circularidad, pues hay que rechazarlo. Y hay que considerar que eso es parte de la economía circular. Bueno, acá nos planteamos los modelos de negocios que pueden recibir financiamiento de los organismos que financian la economía circular. Y acá tenemos varios, ¿no? Por ejemplo, de recuperación de valores y recursos, recogida selectiva de los desechos y logística inversa para los residuos. Utilizar los residuos, ¿verdad?, para fabricar, para construir. Entonces, esto, por supuesto, es uno de las, digamos, de los negocios de circularidad más importantes, ¿no? Ustedes saben, por ejemplo, todo el desarrollo de recuperación de materiales, de los desechos, por ejemplo, de computadoras
este tipo de productos electrónicos, ¿no? Bueno, el segundo es el diseño y producción circular. Si aquí no se trata de recoger, sino de diseñar productos centrados en el aumento de la eficiencia de los materiales. Es decir, que cuando se va a diseñar, ya se tiene pensado que este producto, una vez usado, va a ser reutilizado, por ejemplo, o rediseñado, o se le va a aplicar alguna de las R. Entonces, eso ya va en el diseño. Y esto se está convirtiendo en una industria importante, ¿no? Este es un negocio, ¿verdad? Por ejemplo, la durabilidad, la funcionalidad, la modularidad, hacer los productos por módulo, de manera que algunos módulos se pueden reincorporar, etcétera, ¿no? La facilidad de desmontaje y de reparación. En la economía lineal, por ejemplo, la reparación en muchos casos está completamente olvidada. Las cosas son no son, digamos, para nada reparables. Tienen una vida útil y se acabó, bótalo. Entonces, esto ahora se está convirtiendo, ¿verdad?, en uno de los negocios importantes. Negocios basados en el uso óptimo, como por ejemplo el uso óptimo en la reutilización, la reparación, la readaptación, la reconfiguración y la refabricación de productos al final de su vida útil. Entonces, esto puede utilizar el desecho como producto. Y el apoyo a la circularidad, los facilitadores y los mercados. Obviamente que el apoyo a la circularidad implica conocimiento, asesoramiento, herramientas, aplicaciones de software y todo lo que implica el mercado, los servicios que faciliten la circularidad. Esto es importante porque el público tiene que utilizar, adquirir y usar productos reciclados, reutilizados, reparados, readaptados, etc. Entonces tiene que haber un apoyo en esa dirección. Entonces esto es algunas de las categorías de modelos de negocio. Bueno, volvemos con la Unión Europea, caballero. Áreas prioritarias de inversión de la Unión Europea en la economía circular. Recuerden que ya vimos en uno de los manifiestos de la Unión Europea la importancia de la economía circular. Por ejemplo, la movilidad. Esta es un área prioritaria. Creación de sistemas de movilidad compartida. Poco transporte público o pues lo que se da en llamar, ¿verdad?, las cooperativas de transporte, etcétera, ¿no? Integrando el sistema de transporte público y los autos compartidos. El diseño y producción de automóviles con cero emisión, hechos con materiales duraderos y circulares. El aumento de la cadena de valor para los vehículos a través de la remanufactura de autopartes. Estos son algunos de los aspectos donde la Unión Europea en esta área prioritaria de movilidad va a invertir 135.000 millones de euros. En el sistema alimentario, otra área prioritaria, 70.000 millones de euros para prácticas agrícolas regenerativas del suelo, que revitalicen los agroecosistemas. Ampliación de la recuperación de nutrientes y energía. Ampliación de la agricultura urbana de alta productividad. El desarrollo de nuevas fuentes de proteína. Son algunos de las áreas consideradas. Y finalmente, en construcción, el diseño y construcción de edificios basados en principios circulares, el aumento del reciclado y la remanufactura de materiales de construcción. Esto me consta que está bastante avanzado, ¿no? Materiales de construcción que son remanufacturados
con desechos de otros productos. Y el desarrollo de ciudades circulares. Bueno, en esta área prioritaria de la construcción, la Unión Europea quiere invertir 115.000 millones de euros y va a invertir en economía circular un total de 320.000 millones de euros a 2025. Entonces es muy interesante ver cómo la Unión Europea sigue liderizando. Bueno, la economía circular necesita precisamente de recursos, porque las dos palancas de la economía circular son el financiamiento y la innovación. Entonces, obviamente que la economía circular requiere que se le inyecten recursos para su desarrollo y para pasar de ser el 8% a ser una actividad que tenga un impacto mayor, ¿verdad? El financiamiento va a provenir de la financiadora. Ya vimos cómo la Unión Europea quiere destinar todos esos 320.000 millones de euros a financiar proyectos en áreas prioritarias. Y la innovación viene de las empresas. Son empresas que se plantean innovar y generar entonces productos que, como ya hemos visto, alimenten este proceso. Por supuesto que, como digamos, consecuencias de este desarrollo, pues anotamos acá la mitigación del cambio climático y la conservación de la biodiversidad, que van a ser, digamos, subproductos de este desarrollo. Bueno, ¿cómo se aborda la innovación? Porque este es un aspecto importante, pero uno se pregunta, bueno, pero ¿innovar en qué? ¿En qué podemos innovar? Mi empresa, ustedes que son empresarios, ¿cómo podemos innovar? Bueno, aquí vamos a plantear algunos ejemplos de 6 áreas de abordaje a la innovación. La primera es la administración y la gestión. Gestión estratégica, gobernanza corporativa comprometida, contabilidad y finanzas alineadas con la circularidad y la formación del personal con esta estrategia, con esta visión y una política de compras también destinada a que los insumos de las empresas vengan, ¿verdad? Dentro de la idea de la circularidad. El segundo aspecto, la segunda área es la producción de bienes y servicios. Innovación de procesos centrados en una etapa o atributo. Innovación del producto con visión de ciclo de vida. Entonces, en la producción de bienes y servicios, con una visión de ciclo de vida, se puede entonces innovar en alguna de las etapas, ¿verdad? O de los atributos para hacer posible la circularidad. En tercer lugar, el desarrollo de productos y de procesos de negocios. Actividades para observar, identificar, desarrollar o adaptar productos o procesos. Entonces, bueno, esto es parte del proceso de producción, pero tratar precisamente de identificar estos tipos de procesos o productos que pueden ser utilizables. Luego, un área de distribución y logística, innovación en el transporte y en la entrega, en la tramitación de pedidos y en el almacenamiento, reducción de la huella ambiental de productos y servicios. Estos son los aspectos logísticos que se están desarrollando mucho, no sé hasta dónde con una visión circular, pero se están desarrollando. Luego, marketing y venta. Innovación en métodos de mercadeo, publicidad, mercadotecnia, innovación en fijación de precios y en actividades de venta y postventa vinculados a la circularidad. Y finalmente en los sistemas de información y comunicación. La innovación en el desarrollo de hardware y software como facilitadores para la circularidad.
procesamiento y base de datos, mantenimiento y reparación, clúster temático, colaboración en ecosistemas de innovación. Todo lo que hemos comentado de la necesidad de la cooperación entre distintos componentes de los procesos productivos, ¿verdad? Entonces, y por supuesto los sistemas de información y comunicación ofrecen áreas importantes para el desarrollo de la circularidad, de la innovación para la circularidad. Bueno, el financiamiento es el otro componente. Vamos a ver los instrumentos de financiación. Entonces, para la economía circular. Y aquí vemos algunos que ya hemos mencionado, ¿verdad? Como por ejemplo, los bonos verdes, los bonos de transición, los préstamos, ¿verdad? La inversión, en general la inversión ASG, la inversión responsable y sostenible, tiene que ver con, es relevante para la economía circular. Entonces, ¿en qué aspectos? Bueno, por ejemplo, los bonos verdes en la reducción, el reciclaje y la gestión de residuos, la eficiencia de los recursos, los productos ecoeficientes, la prevención y el control de la contaminación. Estos son aspectos donde los bonos verdes son relevantes para la economía circular. Y, por ejemplo, otros bonos, que son los bonos de transición hacia la economía limpia, la descarbonización de las industrias intensivas en emisiones, hacerlas más ecoeficientes, la mejora de la eficiencia energética, por ejemplo, los sectores de producción de cemento, de metales, de vidrio, etcétera, es relevante. Bueno, y así tenemos, ¿verdad?, como distintos instrumentos de financiación son relevantes para la economía circular. Bueno, a ver, que ya vamos terminando. Entonces, tenemos un 8,6% de economía circular en la economía global actual. Y obviamente eso es muy bajito, ¿verdad? Sin embargo, estamos progresando. Y acá una estadística, entre el 2020 y el 2022, ¿verdad? El total de activos invertidos en economía circular en estos 2 o 3 años se multiplicó por 6, de 300 millones a 2.000 millones de dólares. Entonces, obviamente, la economía circular está empezando a ser importante. Bueno, voy a saltar esto porque quiero llegar, se me está acabando el tiempo, y quiero llegar a, bueno, como que estoy saltando de más, pero bueno, no, es que quería llegar a este punto del agua, de residuo a recurso, porque este es un ejemplo muy interesante, unos ejemplos de economía circular, del agua, de residuo a recurso. Entonces, acá, ¿verdad?, tenemos esta pequeña pero complicada figura donde los proyectos de aguas residuales pueden generar ingresos propios para mantenerse, pero también pueden recibir toda una serie de inversiones para desarrollarse de la inversión privada, ¿verdad?, de las agencias de cooperación, como ya hemos visto varias de la Unión Europea, a través de subsidios del gobierno nacional, ¿verdad?, y de la inversión pública, por supuesto con cargo al presupuesto nacional y con participación de los bancos que puedan facilitar o promover la adquisición de deuda, que también va a ir a reforzar el desarrollo de proyectos de aguas residuales. Y es así como algunos proyectos se han desarrollado con
flujos potenciales de ingresos y de ahorros de las plantas de tratamiento para la recuperación de recursos. Entonces, están, por ejemplo, los aspectos de energía, la venta de biogás o de electricidad, la venta de créditos de carbono, las cuotas para la recolección de materia orgánica en la codigestión. O, por ejemplo, en el agua, la venta de agua residual tratada, particularmente en áreas con escasez de agua, que pueda ser utilizada, ¿verdad? Y los ahorros, ¿verdad? En relación con, ¿verdad? Tasas o impuestos por la descarga de residuos, de aguas residuales. O los ahorros, usar la propia energía generada en la planta para el tratamiento del agua y mejorar su eficiencia energética, lo cual proporciona ahorro. Luego, por supuesto, ingreso a partir de la venta de biosólidos y de nutrientes, como venta de fósforo o venta de biosólidos como composta, ¿verdad? Y entonces, si los biosólidos se regalan, la empresa ahorra en costos de transporte y carga en los rellenos sanitarios, es decir, se ahorra el deshacerse de estos residuos. Entonces, estos son algunos de los, fíjense cómo la cuestión, y acá hay un ejemplo muy interesante que es de San Luis Potosí. Acá ninguno de ustedes es de San Luis Potosí, pero la planta de tratamiento de agua residual Tenorio de la ciudad de San Luis en Potosí, ¿verdad? Es un ejemplo de cómo se pueden generar, ¿verdad? Una serie de recursos que hacen posible cubrir los costos, no solo de funcionamiento, sino los costos que ha implicado construir esta planta. Entonces, por ejemplo, los agricultores tienen agua de mejor calidad, ¿verdad? En este caso particular porque ha habido una mejora ambiental en el humedal del tanque Tenorio, ¿verdad? Como consecuencia de la inyección de agua tratada, de agua limpia, ¿verdad? Y el agua residual tratada puede ser empleada en las torres de enfriamiento de esta central eléctrica, de la central eléctrica de San Luis Potosí, y que se emplea en las torres de enfriamiento en lugar de agua dulce, lo cual implica un ahorro para la central eléctrica que se traslada en dólares, ¿verdad? Y eso ha proporcionado, aparte de los beneficios ambientales, Creo que no el sé, profesor está recuperando la voz, ¿no? sí, yo creo que fue eso, que la voz se me fue y con eso se me fue la electricidad, pero ya estamos de vuelta. Entonces, aparte de los beneficios ambientales, ¿verdad? Por ejemplo, la reducción neta de extracciones de agua subterránea de por lo menos 48 millones de metros cúbicos en 6 años, un beneficio ambiental extraordinario que ha hecho posible, ¿verdad? El tratamiento de esta agua, ¿verdad? Y bueno, en síntesis, este es un ejemplo de cómo se puede, esta circularidad en el agua puede establecerse con beneficios ambientales. Bueno, finalmente, aquí vamos a terminar porque estoy abusando del tiempo. La economía circular y los objetivos del desarrollo sostenible. Es decir, la economía circular como tal también tiene que ver con varios de los objetivos. Por ejemplo, acá tenemos, ¿verdad? Con el objetivo 6, agua limpia y saneamiento. Obviamente, acabamos de ver un ejemplo, disponibilidad de agua y saneamiento que hace posible que alcance para todos, ¿verdad?
con el objetivo 8, trabajo decente y crecimiento económico. La circularidad obviamente tiene que ver con esto. Con el 9, ¿verdad? Con la innovación e infraestructura en la industria, construir infraestructuras resilientes, promover la industrialización sostenible y fomentar la innovación, ¿verdad? Con las ciudades inclusivas, seguras, resilientes, sostenibles. Y finalmente, con el objetivo 12, que es la producción y consumo responsable, que ahí es obvio que la circularidad tiene muchísima implicación con este objetivo de desarrollo sustentable. Bueno, Lorena, bueno, colegas estudiantes, vamos a dar paso a los comentarios que ustedes puedan tener con respecto a estos dos aspectos que hemos explorado en esta clase. Tienen el derecho de palabra, entonces pueden quejarse, inclusive, está permitido. Este no es el departamento de quejas, Lorena, pero se pueden quejar. Pero pueden quejarse, sí. O pueden inventar algunas de las cosas. Hay alguna persona acá, ¿verdad?, que tiene experiencia con Yadanara, trabaja en economía circular. Di algo, Yadanara. Complementa. Si andas por ahí, no sé. Si alguno quiere tomar la palabra, realizar algún comentario. Estamos a la orden. Bueno, Lorena, ha sido muy grato trabajar contigo. Me alegra mucho, igualmente, profesor. Gracias por tu atención, siempre dispuesta. Perdón, yo tengo una consulta, pero es con respecto al cuadernillo, ¿no? Creo que me queda claro la clase, pero es con respecto al cuadernillo, Lorena, tal vez, no sé si tú nos puedes aclarar. En la primera pregunta del cuadernillo dice que hay que describir brevemente 3 instrumentos económicos asociados al carbono. De lo que habíamos conversado en la clase, todavía el Ecuador no tiene instrumentos financieros asociados al carbono. No sé si esa pregunta podríamos ampliarla para tal vez regional, o no sé qué Bueno, dicen también el resto. no, yo puedo comentarte sobre eso, ¿no? Ok. En el caso, siempre se presenta que en algunos países hay algunas cosas que no son aplicables. En este caso, desafortunadamente es así. Pero la solución es que ustedes entonces, con el uso, digamos, de los recursos en línea, ubiquen otro país donde sí hay, digamos, y este tipo de instrumentos y pues, los puedan incorporar y comentar y desarrollar. Y dentro de Latinoamérica, ¿cuál es el país más cercano o más avanzado que tiene esos instrumentos financieros que podamos utilizar como ejemplo? Bueno, esa pregunta es un poco difícil para mí contestártela, pero yo te diría que yo creo que México, Colombia, Brasil, Chile, por lo menos eso, deben tener más de un instrumento. Eh, Estoy seguro que Chile tiene, México también, Colombia seguro, tal vez Perú. Es bueno explorar eso, explorarlo. Y yo creo que esa referencia que yo les mencioné y que debe estar en esa lista de, del Climate Bond Initiative, el CBI, que se refiere a los bonos verdes en Latinoamérica, los bonos verdes sociales y sostenibles en Latinoamérica. Y es una publicación muy reciente. Va a darles información y ustedes entonces pueden con esa información explorar con más detalle. Ok, gracias.
¿Alguna otra consulta, comentario? Mira, entre paréntesis, una observación. Ahora que Marisabel hace esa pregunta. Si ustedes tienen alguna pregunta que se les presente en el desarrollo del cuadernillo, no vacilen en preguntarme a mí a través del foro, a través de la página web, preguntarme a mí directamente, enviarme un mensaje diciéndome cuál es su duda, cuál es su, su- su problema y bueno, yo haré lo posible por ayudarlo. Ok, muchas gracias. Estamos a la orden en ese particular. Sí, por supuesto, pueden utilizar el foro cada vez que sea necesario, incluso en una sección de preguntas habilitada dentro del campus, así que siéntanse libres de cualquier inquietud que tengan, manifestarla también por esos medios, ¿no? Correcto. Bueno, muy bien. Bueno, con esto concluimos nuestra participación directa, digamos, en clases. Bien. Así que luego vienen las cosas que faltan, pero creo que el cuadernillo, el plazo es mañana, ¿verdad? Claro, inicia el día 18 y hasta el 31 de julio, hay 2 El semanas 18, para su... 18 que inicia. Claro, Ok. claro, este Bueno, lunes ya se habilita para que puedan ir completando toda la magnífico. información y hasta el 31. Y ya saben, pues cualquier duda, pregunten. Muy bien, entonces si no hay más consultas, damos por cerrar la clase de hoy, le damos supuestamente, también obviamente el agradecimiento al profesor por habernos Y cualquier otra asistido, pregunta, no necesariamente seguro. relacionada con la evaluación. Cualquier otra pregunta Pueden, sí, pueden hacerla ustedes cuando esa pregunta se presente. por supuesto. Muchas gracias. Aunque no nos veamos en el video, de todas maneras pueden consultarle al profesor a Claro, través del claro que sí. chat sin inconveniente. Muchas gracias a todos, muchas gracias a Lorena por su ayuda y estamos en contacto.